Listo, eso sería hasta ahí en la primera parte, que solamente es sacar coeficientes y aquí reducir las expresiones por términos semejantes. Y ustedes tienen la clasificación de los números, ¿no? Que ya les había dicho que el conjunto de números viene clasificado de la siguiente forma. Primero los naturales, sí que nacen desde el 1, 1, 2, 3, 4 hacia el infinito. Los enteros que van desde menos infinito hasta más infinito, pero son solamente enteros, ¿no? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. En los racionales recién entran aquí las fracciones, no entran fracciones, números ya con decimales y esas cosas, ¿ya? Tenemos los irracionales, que son únicamente números los cuales tienen decimales infinitos, pero que no existe ningún patrón que los pueda determinar, así como en el caso de acá arriba, por ejemplo, en ese número de ahí, o en el de acá, si es verdad, yo tengo una fracción y son decimales infinitos en esa fracción que le paso a decimal. Sin embargo, esos de ahí tienen un patrón. En cambio, por ejemplo, los números irracionales, como les había dicho, no tienen ningún patrón. Esos solamente son números decimales infinitos y punto. ¿Ya? De ahí tenemos como siguiente grupo de números los números reales, que son los que abarcan a todos los números. ¿Ya? Entre las propiedades, pues bueno, las importantes, la conmutativa, que como les dije, se cumple en la suma y en la multiplicación. Recuerden que la propiedad conmutativa es cuando yo le doy la vuelta a los términos y sigue dándome el mismo resultado, como por ejemplo les pongo ahí, dice 2 más 3 es igual a 3 más 2. Sí, efectivamente, si ustedes hacen esa operación, la de aquí, en ambos casos a ustedes les da 5. Si hago la multiplicación 3 por 4, 4 por 3, también me da exactamente los mismos resultados. Entonces la propiedad conmutativa se cumple únicamente en suma y en multiplicación. Cuando ustedes van a hacer la resta, en este caso, o división, ahí no se cumplen. Había que tener otras consideraciones de mover los números con el signo que esté precedido. Es decir, por ejemplo, el 10 si lo muevo, lo cambio con el signo que le precede. Al 5 si lo cambio de posición, de igual manera lo cambio con el signo que le precede. Nada más. Ya, de ahí, pues bueno, la propiedad asociativa era lo que les había mencionado justamente lo de aquí, que ustedes si es que tienen solamente una línea de números donde tienen que realizar la operación, ustedes lo que van a hacer es resolver siempre primero exponentes radicales, luego multiplicaciones, divisiones y al final van a dejar para realizar las sumas y las restas. Este es el orden de prioridad. Si yo tengo un conjunto de operaciones de las cuales ustedes no tienen nada más, o sea, solamente tienen esa línea de operaciones y punto, y les piden resolver, esto es lo que ustedes tienen que hacer en ese orden, ¿ya? Y como les había mencionado, por ejemplo, digamos en cualquiera de estos escalones, las dos operaciones que están metidas dentro de ese escalón tienen el mismo orden de prioridad. Eso quiere decir que si, por ejemplo, yo me topo, digamos como acá abajo en este ejercicio, yo aquí me topo una división y una multiplicación, las dos están en la misma línea. Entonces yo les había dicho ahí que tenían que hacer, pues viendo de izquierda a derecha, ustedes lo que tenían que hacer es resolver la operación que se topen primero. Es decir, por ejemplo, aquí si yo voy de izquierda a derecha, primero me topo bueno, o sea, de ley primerito es el exponente, ¿no? Eso primerito es lo que se hizo acá. Una vez que ustedes ya resolvieron los exponentes radicales, ahí se van a resolver multiplicaciones y divisiones, pero ¿cuál resuelvo primero en este caso de aquí o en el caso de acá? Que ya está hasta ese punto. Como les había dicho, ustedes van a resolver divisiones y después las multiplicaciones. ¿Por qué? Porque si voy de izquierda a derecha, ¿cuál operación está primero? La división. ¿Y cuál está después? La multiplicación. Entonces, por eso se resuelve primero la división, luego la multiplicación. Van a ver de izquierda a derecha y la operación que se tope primero es la que ustedes van a resolver en caso hayan dos operaciones así como estas de aquí que están en el mismo escalón, porque ambas tienen la misma prioridad. De ahí, si es que ustedes ya tienen los signos de agrupación, pues puestos dentro de, en este caso, ¿cómo es? Del grupo ya de números o de la operación, pues ahí si ustedes le hacen caso a los signos de agrupación. Estos signos de agrupación tienen preferencia sobre lo que les acabo de decir ahorita, sobre esto de aquí. Entonces, los signos de agrupación están por encima de ello. Eso quiere decir que yo primero voy a hacer caso a estos signos de agrupación, siempre resolviendo primero paréntesis, luego corchetes y luego llaves. Y en caso, pues ya termine de resolver todo eso y me queda, pues, otras operaciones, pues ahí sí ya le hago caso a esto de aquí. Si no, pues yo solamente me regiré a lo que está aquí, ¿no? Resolver primero paréntesis, luego corchetes y luego llaves, como fue el caso de este ejercicio, en el cual ustedes resolvieron primero el paréntesis, luego salieron a resolver el corchete y al final salieron a resolver las llaves, ¿ya? Es.
De ahí la propiedad distributiva, que como ustedes podían ver, solamente era ingresar a multiplicar al número por todos los que están al interior del paréntesis. Nada más, y solo ingresan a multiplicar. Recuerden ustedes que cuando yo les había dicho que cuando ustedes tienen, bueno, en este caso, signos iguales y están operando, se hace como si fuera una suma. Ya eso era de las operaciones normales, como hacer una suma. Si tienen signos diferentes, era como que iban a hacer una resta. Hasta ahí nada raro. Ya, pero cuando yo voy a hacer multiplicaciones y divisiones, como es el caso de aquí, pues ahí recién yo voy a aplicar la ley de los signos, es decir, con multiplicaciones y divisiones solamente ahí se aplica la ley de los signos. Por ello es que, por ejemplo, cuando ustedes hagan la propiedad distributiva, que en este caso es ingresar a multiplicar los números, ustedes tienen que utilizar, en este caso, la ley de los signos, porque estoy ingresando a multiplicar todos esos términos. De ahí de los productos notables, pues les había dicho que únicamente tenemos dos, que son los dos únicos que requería que ustedes se sepan bien, que es el binomio al cuadrado, que es esto de aquí, sí, ahí está el binomio al cuadrado, y la diferencia de cuadrados, que es esto de aquí, son dos cosas diferentes, incluso ahí ustedes tienen los ejemplos, ¿no? Ese primero que está ahí, el primero que está en rojo, pues es un ejemplo de un binomio al cuadrado, es esto de aquí, es un binomio al cuadrado, ya que como ustedes pueden ver tengo dos términos, cierro un paréntesis y lo elevo al cuadrado, es una cosa, no es un binomio al cuadrado. Y otra cosa muy diferente es tener una diferencia de cuadrados, que por ejemplo podría ser esto de aquí. Ahí yo tengo un término elevado al cuadrado menos otro término elevado al cuadrado, son dos cosas diferentes. Ahí ustedes tienen este de aquí es el binomio al cuadrado y este de acá abajo es la diferencia de cuadrados. Entonces, para empezar, así necesito que como que le vean bien y le cachen bien cuál es la diferencia entre cada uno, porque las estructuras son diferentes, pero yo no entiendo por qué, o sea, se confunden full en diferenciar qué es cada cosa. Entonces, ahí véanle bien y ya pues eso sería pues la diferencia entre cada uno. Sí, al menos diferenciar bien cuándo ustedes tienen un binomio al cuadrado y cuándo tienen una diferencia de cuadrados. Entonces, ahí vean las diferencias y ya. Listo. De ahí, pues bueno, hicimos ejercicios. Ya, este de aquí del factor común, lo mismo, es súper importante que ustedes sepan sacar bien el factor común. Como les dije, cuando a ustedes se les presente cualquier expresión, sí, cualquier expresión y les digan, mira, ¿sabes qué? De esta expresión de aquí necesito que le simplifiques a esta expresión. Entonces, cuando ustedes les digan, mira, necesito que simplifiques esta expresión, lo primero que ustedes tienen que hacer, lo primero es verificar un factor común. Lo primerito, sí, en cualquier operación lo primero que van a hacer es verificar un factor común. En caso de que exista, ustedes lo van a sacar. ¿Ya por qué? Porque eso les va a ayudar a ustedes a que puedan tal vez encontrar alguno de los casos de factoreo de los dos que están arriba. Sí, seguramente ustedes no encuentran nada, o sea, ninguno de los dos casos de factoreo, esos que vimos arriba del binomio al cuadrado y diferencia de cuadrados, es porque tal vez les falta sacar un factor común antes para que de ahí sí se pueda transformar a uno de los casos que ustedes tienen arriba. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿cómo yo identificaba si aquí existe o no existe un factor común? Se les había mencionado que, por ejemplo, si yo me fijo en números, por ejemplo, aquí tengo un 4 y tengo un 8, son dos números que de alguna forma se relacionan entre sí, ¿no es cierto? El 4 y el 8 se relacionan entre sí, entonces ya pues yo puedo por ahí empezar a sacar un factor común. Además, si me fijo en las variables, resulta que tengo la x en este término y acá también tengo la x en ese término, entonces yo puedo tal vez extraer justamente eso de ahí. Lo que hacía era buscar el número más grande que pueda dividir a los dos a la vez, en este caso al 4 y al 8. El número más grande que pueda dividir a los dos es el 4, ¿ya? Y voy con las variables. Las variables les había dicho, vean que la variable esté presente en todos los términos a la vez. En este caso está presente en este y en este, correcto. Entonces lo que yo iba a hacer era aquí coger la variable que tenga el exponente más pequeño. ¿Cuál tiene el exponente más pequeño? Esta. Así que ustedes ya saben que ese exponente de ahí es 1. Entonces ese es el que pongo aquí. Y de ahí lo único que hacían era como un tipo de división. Era dividir 4 dividido para 4 a 1. ¿Ya? Y x dividido para x también es 1. Ya les había dicho, x para x es 1. Y cuadrado dividido para y cuadrado es 1. Si siempre que sean dos cantidades iguales y se estén dividiendo, eso es 1. Entonces de ahí pongo el 1 de aquí. Mismo signo que está aquí, se pasa acá. Y de ahí hago lo mismo, ¿no? Sería 8 dividido para 4 a 2, que es lo que estoy poniendo ahí. X cuadrado dividido para X, como les dije, dos bases iguales que se están dividiendo. ¿Qué hago con los exponentes? Se restan. Si resto 2 menos 1 de aquí, me queda exponente de 1. Entonces también hay que grabarse justamente las leyes estas de los exponentes. También es importantísima esas leyes de los exponentes que ustedes ya se sepan. Ya. Eso, entonces ahí está ya sacado el factor común, ahí ustedes tienen cómo completar los trinomios, que eso igual lo habíamos revisado.
Y de ahí los ejercicios que, bueno, que hicimos, no sé cuántos hicimos de estos. Ya habíamos hecho dos de estos de aquí. Por ejemplo, justamente les pueden llegar a dar expresiones como esta de aquí. Les dicen, mira, necesito que simplifiques esta expresión. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que aquí yo, por ejemplo, tenía un trinomio cuadrado perfecto. ¿Lo puedo llevar a binomio al cuadrado? En este caso sí, porque cumple con las condiciones. Este de aquí es una diferencia de cuadrados. Acabamos de ver de los casos que es una diferencia de cuadrados. Estos términos de aquí son solamente para poder simplificar, estos no hacen absolutamente nada más que existir. Acá abajo, si yo tengo este trinomio de aquí, pues ya les había dicho, yo si es que quiero aplicar cualquiera de las técnicas de arriba, si tengo eso, no puedo porque aquí tengo, ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo? Porque aquí tengo en este caso un 4x al cuadrado. Yo para aplicar las técnicas de arriba de los trinomios, yo aquí necesitaba tener un exponente de 1. Ya, entonces yo no puedo hacer nada ahí. Entonces, ¿qué puedo hacer si no puedo todavía hacer el trinomio? Pues lo que puedo hacer es aquí verificar estos números, ¿no es cierto? Tengo un 4, un 8 y un 4. Entonces, ¿qué pasa con esos números? Se asemejan entre sí, ¿no? Un 4, un 8 y un 4. Yo puedo buscar asimismo un número que divida las tres cantidades a la vez. Entonces, ya saben que ese número, o sea, buscar un número que divida las tres a la vez, pues es sacar el factor común, que es lo que vimos arriba. Y de igual manera acá abajo, no tengo 2x menos 2, lo mismo, tengo un 2. Entonces, ¿qué hago? Busco un factor común. ¿Sí? Entonces, en todo lo que ustedes tengan que simplificar, primero busquen el factor común, primerito busquen el factor común cuando les pidan que simplifiquen algo. Después de ello, ustedes intentarán realizar los casos de factoreo, cualquiera de los dos, ya sea el binomio al cuadrado, diferencia de cuadrados. Y después de ello, ahí sí, pues tendrán que hacer propiedad distributiva, términos semejantes y esas cosas que ya revisamos. Entonces, aquí igual con todo les anoto cuál es el orden en el cual ustedes tienen que saberse, bueno, las cosas que están en esta unidad. Para empezar, lo primero que ustedes tienen que de ley saberse de esta unidad son las leyes de los exponentes. O sea, de ley son las leyes de los exponentes, ¿ya? Que eso ya les había dado, que cuando tengo cualquier cosa elevada a la cero, ¿cuánto es? Si tengo dos bases iguales multiplicándose, ¿qué hago con los exponentes? Dos bases iguales dividiéndose, ¿qué hago con los exponentes? Son cosas que ustedes ya se les dieron. Entonces, primerito es las leyes de los exponentes. Dos, ahí sí es buscar en este caso el factor común. Sí, ya les dije primerito, si ustedes les dicen simplifica una expresión, ustedes lo que van a tener que buscar es el factor común. Ya, siempre que les digan simplifica una expresión, busquen el factor común. Después de ello, ahí sí vamos a buscar en este caso los dos casos de factoreo, el binomio al cuadrado y la diferencia de cuadrados. Después de ello, ahí sí ya puedo yo utilizar la simplificación por términos semejantes y también ya podría en este caso buscar justamente la parte de propiedad distributiva y esas vainas, ¿no? Ya, y listo, esos serían como los temas más importantes de esta unidad. Si es que alguno de estos ustedes, o sea, como que no saben, entonces, a ver, estamos aquí para que solamente me digan esto y qué pasó que no entendieron y ya. Entonces, ya de estos 5 temas que son los 6 temas que son los importantes, ¿hay algún tema que no esté claro todavía, que no hayan entendido? Lisa, ¿puedes repetir? Sí, ¿qué parte? La última parte, por favor. O sea, lo de los temas que ustedes requieren utilizar o lo que estaba haciendo en este ejercicio de carrera. No, sí, del ejercicio que terminó de hacer. Ok, o sea, verán, este ejercicio es como una recopilación prácticamente de los temas de esos que están allá abajo escritos. Sí, una recopilación de todos esos temas. ¿Por qué? Porque en este caso usted, bueno, si es que tiene esto de aquí, que es un trinomio de aquí, entonces ya nosotros lo habíamos revisado justamente en la parte de acá arriba, justo ahí. Habíamos revisado que a los trinomios, si cumplían estas condiciones de que sacada la raíz cuadrada, en este caso del término numérico, y que eso al multiplicarle por 2 me dé 8, y este 8 es el mismo coeficiente de la variable x, si cumplía con todas esas condiciones, entonces habíamos hablado que era un trinomio cuadrado perfecto. Si es que no cumplía con esas condiciones, simplemente no lo era, así como acá abajo raíz cuadrada de 1 es 1, a este resultado siempre lo multiplicaba por 2, y si este 2 es el mismo coeficiente de la variable x, pues ok, cumple con todas las condiciones.
Entonces eso es lo que ustedes van a hacer con trinomios, claro, cuando les pidan en este caso, por ejemplo, operar. Entonces en el caso de este de aquí yo tengo que operar este trinomio, ¿no? Entonces, necesito operar, ¿qué hago? Pues busco si es que es perfecto. En este caso este de aquí sí era perfecto, cumplía con las condiciones. El de acá, esta partecita de aquí es una diferencia de cuadrados, ¿sí? Entonces, bueno, les puedo ir escribiendo aquí cada uno, ¿no? Ya, este de aquí es un trinomio cuadrado perfecto, tal cual como estaba escrito ahí. Ya, a ver. Esto de aquí, ya esto de aquí es un trinomio cuadrado perfecto que se le llevó a convertirse a binomio al cuadrado. Esto de acá abajo es la estructura de una diferencia de cuadrados de uno de los casos de factoreo, de uno de los dos. Estos dos de aquí, estos dos términos de acá abajo, no hay mucho que pueda hacer, simplemente son términos que me ayudan a simplificar. Si voy con la parte de acá abajo, con este trinomio de aquí, claro, yo en todo lo que les di del trinomio cuadrado perfecto de cómo poderlo factorizar, ustedes pueden ver que aquí tengo coeficiente de 1, ¿no es cierto? En este término de aquí tengo coeficiente de 1. Si me voy acá arriba también tengo coeficiente de 1. Si me voy más arriba en todos tengo coeficiente de 1. Aquí la x al cuadrado en todos los casos tiene coeficiente de 1. Si fijan, todos tienen coeficiente de 1, la de la x al cuadrado, ¿no? Pero claro, resulta que me bajo acá y tengo un coeficiente de 4, entonces ya no puedo yo realizar las operaciones que hice arriba porque simplemente van a estar mal, ¿sí? O sea, no van a cumplir con las condiciones. Entonces, ¿qué es lo que yo podía hacer aquí? Bueno, en este caso, como les dije, si ustedes ya ven que no pueden tal vez operar porque no cumplo con todas las condiciones, como es en este caso ese 4 de ahí que está y me está estorbando, entonces, claro, debe haber algo más que pueda realizar previamente. En ese caso, ese algo más es justamente sacar el factor común. Yo aquí tengo un 4, tengo un 8, bueno, un menos 8 y un 4 ahí, entonces yo puedo de esos términos de ahí extraerlos porque se relacionan entre sí. ¿Cómo los extraigo? Mediante el factor común. Lo mismo acá abajo, tengo en este caso este término de aquí, este 2x más 2, esto de aquí también yo puedo sacar un factor común y de acá arriba también puedo yo sacar de todos estos términos de aquí, también puedo sacar un factor común. Cosa de que yo después de sacar el factor común, ahí sí ya me queda, se fijan, esta expresión de aquí y esta expresión de acá. Y nuevamente ya estas expresiones de aquí, esta es un trinomio cuadrado perfecto que se llevará otra vez a hacerse binomio al cuadrado. Y esto de acá me va a ayudar simplemente a simplificar la expresión. Entonces todo, sí, o sea, prácticamente todo se va haciendo así con esos 5 o 6 temas que les acabo de indicar en la parte de abajo. Todo es ir buscando los casos de factoreo, los trinomios, en este caso si es que hubieran, y si es que ya veo que no puedo por algún motivo simplificar la expresión o hacer alguna de las cuestiones, pues busquen el factor común. De hecho, como les dije, es lo primero que ustedes tienen que buscar, es del factor común en toda la expresión. Tienen que saber sacar bien el factor común, de ahí saber cuándo es un binomio al cuadrado, cuándo es una diferencia de cuadrados. Obviamente, si es que estoy hablando del binomio al cuadrado, también tengo que saber que esto se va a hacer un trinomio cuadrado perfecto y todo eso que ya vimos. Tengo que saber reducir por términos semejantes las expresiones y finalmente realizar la propiedad distributiva. Ya, de esas 5 partes de ahí, ¿alguna pregunta que tengan hasta aquí? Ya. Ok, en la parte de funciones, pues bueno, les había mencionado que una función es un tipo de relación que lo que va a hacer es relacionar a un elemento del dominio con solamente un elemento del codominio, si siempre se relaciona un elemento del dominio con uno del codominio. Es decir, por ejemplo, si tengo gráficas, les había dicho en estas gráficas solamente ustedes tracen la línea vertical y si es que choca en un solo punto con la gráfica, sí es una función. Y si es que al trazar la línea vertical choca, como aquí en 2 o más puntos, simplemente eso de ahí no es una función, ¿ya? Bueno, a partir de eso, pues también, ¿no es cierto? Yo puedo determinar si las gráficas son crecientes, decrecientes o mixtas, ya como por ejemplo las que tenemos ahí. Esta de aquí es una gráfica de una función creciente. Esta de aquí es una función de una gráfica decreciente. Y esta de acá, bueno, esta y esta de acá son gráficas de funciones mixtas. ¿Sí? Porque, por ejemplo, aquí en este intervalo ya vemos que la gráfica decrece. Y luego acá también crece la gráfica. Lo mismo pasa con esta. Tiene intervalos en los cuales los puntos crecen o los puntos decrecen. ¿Cómo yo veía esto? ¿Cómo sabía? Pues igual que como ustedes leen, ya saben, como les dije a lo largo de todo el curso, toda gráfica, si ustedes la ven de izquierda a derecha, o sea, bueno, toda gráfica ustedes la tienen que analizar de izquierda a derecha, entonces así tal como está ahí. Ustedes ven la gráfica de izquierda a derecha, esta crece, decrece y esta es mixta y esta también es mixta porque crece y decrece en ciertos intervalos. Esa era la forma de que ustedes podían determinar.
Adicionalmente a eso, pues bueno, no teníamos los tipos de funciones, que eran las funciones lineales, donde se les pedía a ustedes sacar la pendiente, y ahí está con la fórmula esta de aquí, sería la fórmula de la pendiente, ahí ya fue indicado cómo sacar y cómo poner todos los términos ahí. Y de igual manera se les indicó cómo llegar incluso a sacar justamente esta ecuación de aquí, que sería la ecuación general de la recta. Entonces, todo eso de ahí hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? Que para la función lineal yo puedo sacar la pendiente mediante esta ecuación de aquí y adicionalmente a eso puedo llegar a la ecuación de la recta como fue que llegamos justamente aquí. Ya llegamos por pendiente y por ecuación de la recta se llegó a los mismos puntos y igual acá se hizo ejercicios similares. Acá en la función cuadrática, ustedes el punto de interés, así como acá en la función lineal el punto de interés es sacar la pendiente, acá en la función cuadrática el punto de interés en cambio es sacar el vértice. Sí, son dos cosas diferentes, ¿no? En la función lineal lo que a mí me piden es saca la pendiente. En la función cuadrática lo que me piden es en cambio saca el vértice. ¿Cómo saco el vértice? Pues mediante esta fórmula de aquí, en la cual ustedes ya se les había dicho que a es el coeficiente de la x al cuadrado, b es el coeficiente de la x, que es lo que tengo aquí, y c es el coeficiente del término independiente. Entonces, con esos coeficientes de ahí, ustedes solamente los extraen, como ya les acabo de indicar al inicio de cómo sacar coeficientes, ahí está, ¿no es cierto? Coeficiente del x al cuadrado es 1, coeficiente del término x es menos 2 y coeficiente del término numérico es más 1 o 1. Y sacando coeficientes, yo reemplazo aquí en esta fórmula de aquí, reemplazo los números, lo que valga b y lo que valga a, en este caso me da 1, y con este resultado yo lo que hago es ir a la función original, que en este caso esta de aquí es la función original, y voy a reemplazar en todas las posiciones donde yo vea x con el valor que acabo de obtener previamente de x, es decir, yo dije que aquí x vale 1, entonces en la función original, en todas las posiciones donde yo vea x voy a reemplazar, en vez de x voy a poner 1, como es aquí, 1x al cuadrado menos 2 por 1 y más 1. Todo esto reemplazando con 1 sobre esa función original que nosotros teníamos ahí. De ahí ustedes pueden sacar que en este caso y vale 0. De ahí después incluso me di cuenta que mediante la calculadora también se puede llegar a sacar. Entonces, de hecho, más bien trataríamos de realizar esto en la calculadora porque vi que también se puede hacer ahí. Ya. De ahí de la función cúbica no había nada, de las funciones exponenciales, pues bueno, aquí lo importante era que ustedes sepan cómo utilizar cada una de las propiedades, que era de esa tabla que ya les había mandado y les he mandado el grupo varias veces, la tabla de las leyes de los exponentes, como les dije, tienen que saber qué deben o qué pueden realizar con cada una de ellas. Y bueno, de la función logarítmica no, la ESPE no ponen nada, y de la trigonométrica tampoco. Ya en la central no ponen mucho. Listo. Hasta aquí de este capítulo de funciones. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? Todo claro. Ok. Ya. Listo, siguiente sería la parte de ecuaciones. Ya como les había dicho aquí en esta parte de ecuaciones, lo que ustedes van a hacer, bueno, una ecuación en pocas es una representación matemática de cualquier enunciado. Sí, ustedes cuando vayan a plantearse una ecuación es una representación matemática de cualquier enunciado que ustedes tengan. En este caso, recién aquí a partir de la parte de ecuaciones, nosotros empezamos a manejar ya dos lados de la ecuación. Un lado izquierdo, que es este de aquí, y un lado derecho, que es este de acá. Tenemos dos lados de la ecuación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que les he dicho en presencial es lo siguiente. Cuando ustedes van a hacer un cambio de lado del término de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ustedes tienen que necesariamente cambiar el signo. Si está sumando al otro lado pasa a restar y si resta pasa a sumar. Eso yo cuando le cambio de lado al número, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿ya? Pero si yo lo único que hago es reorganizar los términos dentro del mismo lado, ahí yo no tengo por qué cambiar el signo, si lo estoy reorganizando dentro del mismo lado. Por ejemplo, y en esta ecuación, pues bueno, obviamente yo tengo que, aquí en las ecuaciones de primer grado les había dicho términos con variables, lado izquierdo, términos numéricos, lado derecho. Entonces, el numérico, que es el 27, lo mando al lado derecho. Listo, entonces ya pues me queda así, ya saben que el 3 que está haciendo aquí a la x multiplicándole a la x y al otro lado pasa a dividir, quedándome este resultado que ustedes tienen ahí. Ya en un ejemplo ya un poquito más como real, podría ser este de aquí, el 2, ¿no? En el cual ustedes tienen términos con x, este y este, ¿no es cierto? Entonces todos los términos con x van al lado
izquierdo. En este caso, si este término ya está en el lado izquierdo, solo baja, no tengo por qué cambiar el signo porque ya estaba en el lado correcto. Mientras que este otro término está en el derecho y lo cambio al izquierdo. Como he cambiado de lado, también cambia el signo, por eso se hace aquí negativo. Y con los números, con los términos numéricos, exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Aquí son 3 medios y menos 2. Este menos 2 está en el lado izquierdo, debería de estar en el derecho. Entonces, ¿qué hago yo? Lo cambio de lado y asimismo cambia de signo. Y eso es para todo, ¿sí? O sea, para todo el curso es. Y ahí una vez ya hecho eso, les queda estas operaciones, les queda estos resultados de aquí, ¿no? Una vez que ustedes metieron esto en la calculadora, como les he dicho a todos mismos, no hay necesidad de que ustedes se maten realizando estas operaciones de aquí a mano. O sea, ¿para qué van a realizar a mano si ustedes tienen la calculadora? Metan en la calculadora. ¿Y qué van a meter? Solo los coeficientes. Pues metan 3 cuartos menos 5 sextos. 3 cuartos menos 5 sextos. Menos 5 sextos. Y eso les va a dar como resultado menos 1 sobre 12. Ahí está el resultado de esos coeficientes. Y ya, y como estaba operando términos con X, pues obviamente aquí también tengo que poner una X, ¿no? Porque aquí arriba estoy operando términos que tienen X. Y acá al otro lado solamente igual, meto esto en la calculadora y me da como resultado 7 medios. Y ahí ya les he dicho que para todo el curso ustedes ya saben que los términos que están arriba en el numerador están multiplicando y los que están abajo en el denominador están dividiendo. Siendo así, pues ¿qué hago yo con esos términos? Pues el término que está aquí arriba en el numerador multiplicando pasa al otro lado a dividir, es decir, les quedaría aquí abajo dividiendo. Y el que estaba dividiendo aquí en este lado sube a multiplicar, es decir, sube acá, ahí de esa forma, y entre estos dos términos de aquí se están multiplicando, de tal forma que les queda 7 por 12 sobre 1 por 2. Ya hacen esa operación en la cálculo y ya les queda aquí que la respuesta sería en este caso menos 42, porque además de eso yo tenía un signo negativo aquí, que no lo cambié de lado por el momento y lo dejé para el final. Entonces ya pues ahí les da como respuesta menos 42. Igual acá abajo lo mismo, es exactamente lo mismo. Ya les he dicho términos con variables, lado izquierdo, que sería este y este al lado izquierdo. Y términos numéricos como este y este al lado derecho. Son los mismos términos que están reorganizados en la parte inferior. Ya están reorganizados aquí en la parte inferior. Lo mismo, metan los coeficientes en la calculadora. 3 medios más 2 y más 5 sextos. Eso meten ustedes en la calculadora. 3 medios más 2 más 5 sextos. Meten eso en la calculadora y les da como resultado en este caso 13 sobre 3. Hago la operación de acá, exactamente lo mismo. 7 medios más 1 y menos 1 sexto. Hacen eso en la calculadora y les vuelve a dar como resultado 13 sobre 3. Entonces ya, pues, ahí por cierto, los términos que tienen X, no me olvido de colocar la X en la parte de abajo, ¿no? Porque estaba operando términos con variables de X. Ya de ahí, bueno, en este caso igual podría ser lo mismo, ¿no es cierto? Lo que está arriba baja a multiplicar y lo que está abajo sube acá, perdón, lo que está arriba baja acá al denominador y lo que está abajo sube, ya lo mismo que les acabo de explicar hace un momento. Y bueno, si no, simplemente podrían simplificar los términos porque eran iguales, bueno, ya eso ya es cuestión de ustedes como quieran hacer. Ya ahí acá abajo, pues bueno, estas expresiones que ya las vamos a ver en la regla de 3. Ya de ahí, bueno, eso de hasta ahí serían las funciones lineales, es todo lo que vimos de funciones lineales. Funciones de segundo grado o ecuaciones de segundo grado son las ecuaciones que ustedes van a meter en la calculadora. Aquí, bueno, hicimos a mano, pero a la final nosotros lo que dijimos es que vamos a meter en la calculadora. Sí, eso ya les dije. Ustedes van a la calculadora, tecla de mode, buscan donde diga resolver ecuación polinómica de grado 2 y meten los coeficientes, punto, nada más. Sí, ya saben que tienen que meter los coeficientes, pero buscando bien la ecuación, verán que esto es una polinómica de grado 2, pueden haber polinómicas de grado 3, 4, 5, ¿ya? Entonces, ¿yo cómo distinguía que esto es una polinómica? Que eso también es algo que siempre les anoto. Ya, a ver, ustedes aquí lo que van a tener es lo siguiente, ¿ya? Cuando yo me refiero a ecuaciones polinómicas, ¿sí? Cuando yo me refiero a ecuaciones polinómicas, que es lo que ustedes buscan en la calculadora, en esas teclas, en las letras chiquitas plomas, en una ecuación polinómica es cuando yo tengo un término x al cuadrado, cuando tengo un término x al cubo, x a la cuarta. Estos son ecuaciones polinómicas, cuando yo tengo términos de x al cuadrado, al cubo a la cuarta, a la quinta, etcétera, ¿no es cierto? Ya. Pues cuando yo tengo exponentes diferentes de uno, son ecuaciones polinómicas.
pero muy diferente a ellos que yo tenga ahora en cambio un sistema de ecuaciones lineales, que es esto de aquí, que es esto lo que nosotros vamos a resolver. Esto principalmente es lo que nosotros resolvemos a lo largo de todo el curso, los sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, identificar bien cuándo es una ecuación polinómica, que es esto de aquí, y cuándo es un sistema de ecuaciones lineales, que es esto de acá. Como ustedes pueden ver, pues aquí arriba tengo x al cuadrado, cubo, cuarta. Ya obviamente, si yo aquí tengo x al cuadrado, es una ecuación de segundo grado, sí, es una ecuación de segundo grado, y yo voy a tener aquí dos soluciones, y no se olvidarán que esta de aquí tiene dos soluciones. Si esta de aquí es una ecuación de tercer grado, ¿sí? Entonces esta de aquí va a tener tres soluciones. El grado también les da la cantidad de soluciones que ustedes deberían de tener. Esta de aquí es una ecuación de cuarto grado. Entonces esta de aquí, ¿cuántas soluciones debo tener? 4 soluciones. Entonces así por el estilo, ¿no? De igual forma, en los sistemas de ecuaciones lineales, pues ahora, claro, yo veo cuántas variables tengo. Aquí tengo la x y tengo la y. ¿Cuántas variables tengo? 2. Entonces, ¿cuántas soluciones debo de tener? 2 también. Entonces, ya, pues, con eso en mente, pues ya igual, ¿no es cierto? Venimos acá abajo. Y bueno, ahí vimos métodos manuales que no vamos a utilizar, solamente los métodos de la calculadora. Ahí están sacados los coeficientes que están encerrados en esas bolitas de color azul. Son los coeficientes. En el caso de la primera ecuación, pues ustedes claramente pueden ver que el coeficiente es 1. Coeficiente de la y de esa ecuación es 3 y del término independiente 4. De la segunda ecuación, coeficiente de la x es 2, de la y es menos 1 y del término independiente es 1, ¿sí? Entonces, eso de ahí sacar bien los coeficientes, pero siempre tener en cuenta su ecuación de referencia, ¿sí? Para todo lo que ustedes metan en la calculadora, tener en cuenta la ecuación de referencia. Como les había dicho, como les había dicho varias veces, ustedes tienen que ordenar todo en base a la ecuación de referencia que les da la calculadora. Si no ordenan de esa forma de la ecuación de referencia, lo que ustedes metan está mal. Si cualquier cosa que ustedes metan sin ordenar igual que la ecuación de referencia, está mal. Entonces, verificar que estén ordenados los términos, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta ecuación no están ordenados los términos igual que la ecuación de referencia. ¿Qué hago yo primero? Les ordeno. Si aquí yo voy de aquí a acá, ordene los términos. Y de aquí a acá también ordene los términos. Ahí están ordenados en base a la ecuación de referencia. Primerito. Ya una vez que ya está ordenado igual que la ecuación de referencia, pues ahí sí ya puedo pensar recién en sacar los coeficientes. Pero antes de eso, no. Cuidado con meter los coeficientes ahí así sin ordenar la ecuación ni nada. Sí, primero verificar que esté ordenada igual que la ecuación de referencia, que es lo que hemos trabajado a lo largo de todo el curso. Sí, entonces cuidado con eso. Ya, igual acá, ¿no es cierto? Lo mismo. Ordeno en base a la ecuación de referencia y saco los coeficientes. Ya. Aquí en planteamiento de ecuaciones, bueno, como les había dicho, pues aquí ustedes prácticamente lo que hacen es acá arriba, ustedes ya les dan el sistema de ecuaciones planteado, solo tienen que meter en la calculadora, bueno, ordenar primero, meter en la calculadora y resolver puntos, que es lo más sencillo del mundo. Acá en cambio lo que ustedes tienen que hacer es plantear esa ecuación y después de ello, ahí sí ordenar y resolver y todo lo que ustedes quieran. Entonces, en este caso, pues bueno, como les había mencionado, ustedes aquí tener cuidado con esta parte de aquí. Ustedes lo que hacen es aquí, estamos hablando del doble, el triple, cuádruple, quíntuple, ¿no es cierto? Ahí estoy yo en este caso diciendo que es 2x, 3x, 4x, 5x, eso es doble, triple, cuádruple, ¿ya? Si es que yo hablo aquí de la mitad, tercera parte, cuarta parte, quinta parte, esa es la forma en la cual ustedes van a representar. ¿Ya? Y pues bueno, aquí además se les había dicho que cuando ustedes tengan o hablen de sumas, se les puede hablar de adición, resta, de sustracción o diferencia, multiplicación, producto y cocientes de división. Son los otros nombres con los cuales se conocía a cada una de estas operaciones. Y ahí hicimos ejercicios pues de cada uno de estos planteamientos de ecuaciones. Todos estos fuimos realizando y pues bueno, espero que hayan revisado y más que todo que hayan entendido para poder realizar los que están en el examen este de la central. De ahí en la parte de inecuaciones, pues bueno, en inecuaciones lo único que vamos a ver es que, bueno, esto es una desigualdad entre dos expresiones algebraicas. En este caso, lo único que cambia respecto a una ecuación lineal son estos signos de aquí. Cuando yo tengo esos signos de mayor o menor, yo estoy hablando de intervalos abiertos, ¿sí? Y cuando tengo los signos de mayor igual o menor igual, estoy hablando de intervalos cerrados. Si son dos cosas, una hablar de intervalos abiertos y otra hablar de intervalos cerrados. Cuando hablo de intervalos abiertos, yo no incluyo al número que estoy analizando dentro del conjunto solución. No lo voy a incluir, ¿sí? Porque el intervalo es abierto. No se incluye el número de los extremos dentro del conjunto solución.
El signo, en este caso de la parte gráfica, es una bolita sin pintar y ustedes representan el intervalo ya sea con corchetes abiertos o con paréntesis. Ya, además de eso, pues bueno, además tendríamos en este caso los intervalos cerrados que se utilizan cuando yo tengo el signo de mayor igual o el de menor igual. Aquí la diferencia es que en la parte gráfica la bolita va a ir pintada y que el signo del intervalo va a ir con corchetes. Sí, esas serían en este caso pues las diferencias. Ahí pues bueno, aquí teníamos ejercicios súper básicos donde los cuales ustedes lo tratan tal cual como si fuera una ecuación de primer grado, igualitos, a términos con variables, lado izquierdo, términos numéricos al lado derecho. Ahí lo que hacían pues únicamente es, aquí está la solución analítica, para la gráfica lo único que hacían era poner el numerito que sacaron aquí, lo ponen acá dentro de la recta numérica, levantan la línea esa que tengo ahí y ven hacia qué lado está apuntando esta flecha está apuntando hacia la derecha, entonces todo yo mando aquí hacia la derecha, mi conjunto solución va a ir hacia la derecha. Como es un signo de intervalo abierto, entonces, ¿qué les dije en la parte gráfica? Les dije que aquí va una bolita sin pintar, por eso aquí pongo la bolita sin pintar. Y para colocar el intervalo o la solución en forma de intervalo, les dije, vean la gráfica de izquierda a derecha. Vuelvo y repito, toda gráfica que ustedes analicen se analiza de izquierda a derecha, así como ustedes leen. Entonces, si yo veo de izquierda a derecha, ¿dónde inicia mi solución? Inicia aquí, en 9. ¿Dónde termina mi solución? En el infinito positivo. Por eso le pongo que va desde 9 hasta el infinito positivo, ¿ya? Como en este caso yo para el 9 tengo este símbolo de aquí de un intervalo abierto, entonces claro, yo qué puedo poner? Puedo poner los corchetes al revés o los paréntesis, y cualquiera de los dos yo podría poner. Ya, y si es que en este caso, pues ya, por eso aquí le pongo los corchetes abiertos, ¿no? Y en este caso, en la parte de los infinitos, todo infinito es abierto, si todos los infinitos que ustedes pongan son abiertos, no pueden cerrar un infinito porque es infinito y los infinitos no se cierran, ¿sí? Ya, entonces, y ahí acá, pues lo mismo, tres cuartos de lo mismo, es todo igualito. Mando los términos con variables al lado izquierdo, numéricos al lado derecho, simplifico todas las operaciones, me queda aquí que el resultado sería x menor o igual que menos 3. Este menos 3 de aquí es el mismo que pongo acá, de ahí lo único que hago es, pues bueno, ¿no es cierto? Es lo único que hago es, en este caso, pues levantar la línea y mandar en este caso la solución al lado que me indique aquí. Aquí me está indicando que es hacia la derecha, entonces todo mando hacia la derecha. Listo. De ahí, pues claro, como la bolita es la de un intervalo cerrado, entonces aquí la bolita es pintada y asimismo veo de izquierda a derecha. ¿Dónde inicia mi solución? Inicia aquí en el infinito negativo, por eso lo pongo ahí. ¿Hasta dónde llega? Hasta el menos 3, lo pongo acá. Los infinitos ya saben que son abiertos, por eso pongo el símbolo de un intervalo abierto en el infinito. Todo infinito tiene intervalo abierto. Y acá, pues bueno, en este caso en el menos 3, dado a que yo tengo aquí un símbolo de intervalo cerrado, entonces por eso aquí le pongo justamente el intervalo cerrado, que eran los corchetes puestos en su forma habitual. Y ya, y bueno, acá lo mismo, ya. Esto era exactamente lo mismo. La única diferencia era aquí, el signo. Aquí la única, digamos, lo único pero, el único cosita que tienen que tener cuidado es cuando ustedes tengan un signo negativo precediéndole, en este caso, a una variable, en este caso a la x. Ya si yo tengo un signo negativo que me está precediendo a mi variable, pues en este caso la x, ahí yo les había dicho, es lo único que donde ustedes tienen que tener cuidado, porque aquí la expresión la deberían de multiplicar por menos 1, para que este de aquí se haga positivo, este de aquí se haga negativo, y adicionalmente el signo de aquí cambia, si es que es mayor, se hace menor, eso es todo, si es lo único como el pequeño pero que puede llegar a tener estas inecuaciones, de ahí por el resto todo es igualito, si por el resto todo es igualito, es tal cual como hicimos las ecuaciones. Y de ahí, bueno, esto de aquí no lo tomamos en cuenta porque no les ponemos ustedes, ¿ya? Hasta aquí, antes de avanzar, ¿tienen preguntas de las partes de aquí de inecuaciones, de cómo plantear las ecuaciones, de cómo solucionar las ecuaciones en la calculadora, más que todo, que es lo que necesito que sepan bien hacer? ¿Preguntas hasta aquí? No sé. Mm, mm, mm. Ya. A ver, continuemos. Bueno, ya hasta ahí quedamos en la parte de inecuaciones.
ecuaciones, sería eso de ahí, esos son los puntos importantes. En la regla de 3, sí, les había indicado que la regla de 3, pues bueno, es una operación que en este caso, pues, ustedes les va a ayudar a relacionar cierta cantidad de datos. Cuando yo relaciono 3 o más datos, estoy hablando de una regla de 3 compuesta. Sí, cuando yo relaciono 3 o más datos, estoy hablando de una regla de 3 compuesta, como es la que está aquí, ¿no es cierto? Cuando yo relaciono únicamente dos datos, estoy hablando de una regla de 3 simple, y todas estas reglas de 3 simples se clasifican siempre en directas o inversas. Son directas cuando ambas cantidades suben o ambas cantidades bajan, y es inversa cuando una cantidad sube y la otra baja, o la una baja y la otra sube. Pues, ¿cómo yo identifico cuándo es directa y cuándo es inversa? Como les había hecho ejemplos, por ejemplo, ya. Una regla de 3 directa puede ser el porcentaje de aciertos que ustedes sacan en la prueba respecto al puntaje que ustedes tienen. Obviamente, si tienen más porcentaje de aciertos, tienen más puntaje. Es una regla de 3 directa. Una regla de 3 inversa tal vez podría ser si, por ejemplo, ustedes tienen, no sé, que los obreros y el tiempo, ¿no? Los obreros y las horas, por ejemplo, que dicen, ok, si yo contrato 3 obreros, pues me hará un murito en 10 horas. ¿Qué pasa si ahora contrato 10 obreros? Subí la cantidad de obreros. Ahora, ¿cuántas horas se demorarán en hacer el mismo muro? Pues claro, si yo aumento la cantidad de personas, aumento la cantidad de gente, ¿qué pasa con el tiempo? Va a disminuir, ¿no es cierto? Si yo tengo más personal, es justamente para que disminuya esta cantidad de tiempo. Entonces, eso era lo que habíamos visto. Y bueno, las reglas de 3 compuestas, igual ya las veremos cuando, más ejemplos cuando hagamos la parte de la prueba. En trigonometría, pues bueno, esta parte de aquí, les había mencionado que es el estudio de los triángulos rectángulos. En este caso, pues bueno, cuando ustedes se topen con un triángulo rectángulo, sepan ustedes que para empezar cualquier triángulo, la suma de los ángulos internos les tiene que dar 180 grados. ¿Ya? Y en este caso, pues la suma de los ángulos alfa más beta les tiene que dar 90. ¿Ya? ¿Por qué en este específicamente solo me tiene que dar 90 estos ángulos internos? Bueno, como les dice ahí, pues la suma de todos los ángulos internos del triángulo tiene que darles, en este caso, 180 grados. Resulta que si es que yo aquí ya tengo 90 grados fijos, porque el triángulo rectángulo tiene esa característica que tiene esos 90 grados fijos, pues 180 menos 90, ¿cuánto les queda? 90 más. Entonces, esos otros 90 que les queda se distribuyen entre alfa y entre beta, ¿no es cierto? Se distribuyen entre alfa y entre beta. Y ya, entonces, por eso es que la suma de los ángulos alfa más beta les tiene que dar 90 grados. Estos triángulos rectángulos, ustedes los van a resolver mediante el teorema de Pitágoras o mediante las funciones trigonométricas de seno, coseno y tangente. ¿De qué depende? Depende de qué es lo que yo esté buscando. Para empezar, ustedes en el triángulo rectángulo tienen catetos y tienen la hipotenusa. Se les había mencionado que los catetos son, en este caso, los lados adyacentes al ángulo de 90 grados, es decir, este y este son los lados adyacentes al ángulo de 90 grados, ¿ya? Mientras que la hipotenusa es el lado que está al frente del ángulo de 90 grados, esa es la hipotenusa. Entonces, son dos cosas diferentes, catetos, lados adyacentes del ángulo de 90 grados, e hipotenusa el lado que está al frente del ángulo de 90 grados. Entonces, cuando yo utilizaba teorema de Pitágoras, cuando tengo dos lados y me falta el tercero, ahí ocupo teorema de Pitágoras. Cuando ocupo las funciones trigonométricas de seno, coseno y tangente, cuando yo tenga lados y ángulos, y yo quiera sacar todo eso de ahí. Si tengo lados y ángulos, ahí es conveniente utilizar las funciones trigonométricas. Ahí estaban las fórmulas del teorema de Pitágoras, cuando necesito la hipotenusa, cómo saco, esa es la fórmula, y de cuando necesito sacar la hipotenusa, cómo saco, ahí también está la fórmula. Y de las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente, pues ahí están las relaciones que les había mencionado. El seno siempre es del cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ahí está, esto es lo que vale el seno, siempre en el triángulo rectángulo específicamente, ¿no? Vale, cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno adyacente sobre hipotenusa y la tangente es el opuesto sobre el adyacente. Ya, entonces eso es lo que vale cada una de estas funciones. Nada más. Ya de ahí, pues bueno, ya habíamos hecho ejercicios y de ahí entramos a la parte de geometría. Principalmente, como les dije, aquí vamos a ver en este caso, pues las figuras principales, ¿no? En este caso el triángulo, que ya vimos que es una figura conformada por tres lados y que la suma de sus ángulos internos les tiene que dar 180 grados. ¿Qué tipos de triángulos tienen ustedes? El equilátero, el isósceles, el escaleno y el rectángulo. Ya,
Cuanto al triángulo equilátero e isósceles, son dos triángulos un poco particulares, porque aquí les había dicho que solamente en estos dos tipos de triángulos, al momento de que yo trazo la altura, parte a la base en dos partes exactamente iguales. Eso les había dicho, que solo pasa en estos triángulos, en el equilátero y en el isósceles, que yo, al momento de trazar la altura, parte a la base en dos partes iguales. Ya, y bueno, de los otros dos ya hemos hablado. Listo. De ahí se hicieron ejercicios y aquí están las fórmulas de perímetros y áreas, en este caso para los triángulos, igual hicimos ejercicios y se les había mencionado que para resolver cualquier triángulo en general, ustedes pueden aplicar la ley de los senos. Entonces aquí quiero que diferencien bien ustedes. Una cosa es que yo tengo un triángulo rectángulo, el cual yo lo puedo resolver mediante el teorema de Pitágoras o mediante las funciones trigonométricas de seno, coseno y tangente. Eso es el triángulo rectángulo. Ahora, si yo tengo un triángulo en general, es decir, cualquiera de los que están aquí mencionados, puede ser el equilátero, isósceles, escaleno o el mismo rectángulo, yo lo puedo resolver mediante esto que se llama la ley de los senos y la ley de cosenos. Bueno, la ley de cosenos creo que no vimos con ustedes, pero sí la ley de senos, ¿ya? Entonces yo cualquier tipo de triángulo puedo resolverlo mediante esto de aquí, si es eso tener muy en cuenta. La ley de senos a ustedes les ayuda a resolver cualquier tipo de triángulo para sacar lados y ángulos, ¿sí? Porque esta ley lo que hacía era relacionar el lado con el ángulo que está al frente, el lado con el ángulo que está al frente y el lado con el ángulo que está al frente. Eso es lo que hacía o lo que relacionaba en este caso esta parte de aquí, ¿ya? Mientras que las otras leyes que ustedes tienen ahí, pues bueno, las otras, las del teorema de Pitágoras y las funciones de seno, coseno y tangente son específicamente para el triángulo rectángulo. De ahí, bueno, vimos del cuadrado que tiene 4 lados y que el área tiene 4 lados iguales y ahí están las fórmulas, las de trapecio igual y bueno, hicimos ejercicios de esta parte de aquí. De ahí en la parte de lógica matemática, pues bueno, a ver, hasta ahí vimos que cuando es una proposición, que como les había dicho, una proposición es cualquier oración que ustedes puedan dar como resultado un verdadero o un falso. Es cualquier oración que pueda dar como resultado un verdadero y un falso, o un falso. Ya como cualquiera de los ejemplos que ustedes tienen aquí. Ya, y cuando no es una proposición, no es una proposición cuando yo tengo oraciones interrogativas o exclamativas. Ahí no es una proposición, ¿ya? ¿Cuáles eran los conectores lógicos? Pues todos los que están ahí. La negación, la conjunción, la disyunción, el condicional y el bicondicional, con sus respectivos símbolos. Este de aquí era el nombre informal, estos son los símbolos y este es el nombre formal con el cual se le conoce en las pruebas que ustedes van a rendir. De ahí, bueno, esto era lo de la ESP. Podemos pasar. Ya. De ahí habíamos hecho ejercicios de esta parte de aquí, pero claro, para realizar todos estos ejercicios, les había mencionado que ustedes lo que tenían que saber eran las reglas de cada una de estos conectores que ustedes tienen arriba. Si eso se les había proyectado, les había puesto cuáles son las reglas de cada una de esos conectores que tienen ahí. Por ejemplo, de la conjunción o de la I, decía que si las dos proposiciones son verdaderas, mi resultado es verdadero. De la O, si mis dos proposiciones son falsas, mi resultado es falso. Del entonces, que cuando mi primera proposición es verdadera y mi segunda es falsa, mi resultado es falso. Y del bicondicional, era que si tengo dos proposiciones verdaderas o dos falsas, mi resultado es verdadero. Todas esas leyes que acabo de mencionar ahorita tienen que ustedes grabarse. Ya les puse ahí, incluso para que tomen captura, y tenían que grabarse para poder resolver los exámenes. Entonces, ya con eso en mente, ustedes podían resolver estas tablas de aquí, que bueno, eran relativamente sencillas. Y como les dije, o sea, aquí lo difícil más bien que les ponen es porque ustedes en las centrales ponen tablas así como esta de aquí. Les ponen tablas de 8 filas porque tienen 3 variables, la P, la Q y la R. Entonces, eso es como que lo difícil de aquí, ¿no? Apurarse resolviendo justamente toda esta tabla de aquí, porque para resolver todo esto de aquí tendrán ustedes, no sé, un minuto para resolver toda esta tabla de ahí. Entonces, eso es como que lo difícil de esta parte de aquí, más que cualquier cosa. ¿Ya? Y de ahí les había dicho que ustedes aquí, pues bueno, claro, no les van a dar esto como resultado, esto sería la columna del resultado, pero no les dan eso como resultado. ¿Qué les dan? Les dicen, mira, esta tautología es contradicción o es contingencia. Ustedes les dije, es tautología cuando toda la columna de resultados les dé verdadero. Es contradicción cuando toda la columna de resultados les dé falso. Y es contingencia cuando esté como aquí, cuando está mezcladito entre verdaderos y falsos, pues ahí es una contingencia. Ya hasta ahí era la parte de lógica matemática. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí?
Ya. Listo, de ahí tienen la parte de conjuntos, que bueno, solo les había dado en este caso la relación de pertenencia, que en este caso les ayuda a ustedes a relacionar elementos con conjuntos, como ustedes tienen ahí, que los conjuntos ustedes los pueden determinar por comprensión o por extensión, tipos de conjuntos que ustedes tienen, el diagrama de Venn, cómo poderlo representar, la cardinalidad de conjuntos que les había dicho es contar los elementos que tiene el conjunto, solamente es contar, ¿no? Y si es que existían elementos repetidos, solamente colocarlos una vez, las operaciones de cada uno de los conjuntos, que es hacer unión. ¿Qué es la unión? Que ahí les dice es unir todos los elementos, y si hay elementos repetidos, escribirlos una sola vez. ¿Qué es la intersección? Escribir todos los elementos repetidos. ¿Qué era la resta? Bueno, ya era buscar los elementos repetidos y ver cuál conjunto había escrito primero y quitar de ese conjunto los elementos repetidos, y esa era la respuesta. En el complemento está puesto ahí que es colocar todos los elementos que no están en A respecto del universo y la diferencia simétrica. De ahí habíamos hecho un ejemplo de cada una de esas operaciones, está hecho ahí. Y de este ejemplo de la central, igual habíamos hecho justamente eso de ahí. Y de ya casi para el último, la parte de estadística, habíamos visto, pues en este caso, en estadística, vimos que es una rama de las mates que les ayuda a recopilar, organizar y analizar los datos. Ya, entonces ustedes para recopilar y organizar, pues ¿de dónde van a sacar? De la población, muestra y dato. Como les había dicho ese día, pues la población, en este caso puede ser los 18 millones de personas del Ecuador. La muestra es una muestra representativa, es decir, ya les dije, es como ir a diferentes partes del país y de la ciudad e ir sacando pequeñas muestras, ¿no? No solo enfocarme en una zona, porque no me va a dar un conjunto representativo, sino tengo que ir a sacar de diferentes zonas del país. Y el dato, que es la respuesta que les va a dar en este caso el individuo, que puede ser que van a votar por un candidato A o por un candidato B, será en este caso el dato. Habíamos visto medidas de tendencia central, que pues vienen siendo las principales, ¿no? La media aritmética, que es coger todos los datos, sumarlos y dividirlos para la cantidad de datos existentes. Ya, entonces ahí estoy yo sumando todos los datos y les divido para la cantidad de datos existentes. Tenemos ahí, esa es la media aritmética, la mediana, sí, les había dicho que aquí lo principal es primerito ordenar los datos. Si no están ordenados, ustedes no pueden sacar la mediana. Entonces, primerito es ordenar los datos, ¿ya? Ordeno los datos y de ahí sí lo que voy a hacer es buscar el dato que está en la posición de la mitad. Si es que la cantidad de datos que ustedes tienen es impar, así como está aquí, pues es súper fácil porque ustedes lo único que hacen es ver qué dato está en la mitad y ese es el que ustedes lo ponen, punto. Pero si tienen una cantidad de datos par como es aquí, pues claro, resulta que yo tengo dos datos en la mitad. Entonces, ¿qué hacía para yo poder sacar la mediana? Es sacar aquí un promedio. Yo sacaba un promedio entre esos dos valores que están ahí. Y la moda era en este caso ver el número que más se repite en su conjunto de datos. Entonces, por ejemplo, aquí yo veo que el 2 y el 3 ambos se repiten dos veces respectivamente. Ya, entonces aquí la moda yo había puesto que son simplemente el 2 y el 3, no había nada más que hacer. Si es que aquí, pues bueno, solo hay un número que se repite más veces, pues solamente sería ese número la moda, y abajo pues exactamente lo mismo. Si hay un número que es el que se repita más veces, pues eso es la moda. Y si es que, como había un compañero que me preguntó qué pasa si es que tengo así muchos números, pero ninguno se repite, pues ahí les había dicho que en este caso la moda no existe, ¿ya? De ahí en las probabilidades, pues bueno, les había dicho que, bueno, vamos a utilizar esta fórmula de aquí, que es de la regla de Laplace, que son los casos posibles dividido para los casos totales. Ahí están las transformaciones de porcentajes a tantos por unos. Ustedes traten de que siempre traten de trabajar en tanto por uno. Sí, siempre van a trabajar ustedes en tanto por uno, para así ustedes poder obtener una respuesta adecuada, porque si no lo que va a pasar es que si ustedes trabajan en por ciento, digamos que la respuesta es 3000, ya digamos que ustedes tenían que sacar como respuesta 3000. ¿Qué va a pasar si yo trabajo en por ciento o mezclado entre tanto por uno y porcentaje? Ustedes no van a sacar 3000, van a sacar tal vez un 30. Entonces, claro, ¿se parece la respuesta? O sea, sí, porque son 3 y tienen 3 por ahí, bueno, uno es 30, el otro 3000, digamos que de alguna forma se parece, pero claro, esos dos ceros que a mí me están faltando es justamente de esto, porque yo estuve trabajando con porcentajes y no con tantos por uno. Entonces, por eso siempre trabajar todo en tanto por uno, que ya están indicadas como sacar justamente esas cosas de ahí. Y ahí fuera de la parte de probabilidad, les había indicado la parte de
justamente esto de aquí. Bueno, ahí habíamos hecho ejercicios, ¿no es cierto?, de cómo calcular las probabilidades y más que todo importante esto de aquí, la unión e intersección de sucesos. Esto también toman bastante en la central. Les había dicho que ustedes tenían que copiar esa fórmula con esas dos anotaciones que están en verde, sabiendo que yo aquí, en esta parte de aquí, yo voy a colocar, dice ahí, una de las dos características, donde dice P, paréntesis, A unión B, yo voy a colocar ahí una de las dos características que se cumplan, ¿no? Ahí tengo la probabilidad de A, la probabilidad de B, y eso resto a la probabilidad de A intersección B, que eso en pocas es representar o escribir cuando ustedes les digan que ambas características se tienen que cumplir a la vez. Entonces, diferenciar bien dónde tienen que poner cuando les digan que ambas características se tienen que cumplir a la vez y diferenciar dónde tengo que poner cuando me digan que una de las dos características debe de cumplirse. Eso es lo más importante, saber dónde ubicar cuando las dos se cumplan a la vez o cuando me dice que una de ellas se cumpla a la vez. Eso era lo más importante. Y de ahí, bueno, vimos eso. Esos eran los ejercicios y bueno, hasta aquí no es importante. Ya, eso sería toda la revisión que teníamos que realizar. Entonces, hasta aquí, pues bueno, a ver, ahí vean, piensen, analicen si es que hubo algo que no mismo cacharon para poderles indicar rápidamente y si no, pues entraríamos justamente con la parte de la prueba. Entonces, tienen unos 5 minutitos para que ustedes revisen esa parte y vean si es que hay algo que no entendieron. Ya, ya claro, los de la regla de 3 es lo que vamos a hacer ahorita. Ya. Eso, y escriban en el chat si es que tienen alguna duda de alguno de los temas. En unos 5 minutos ya regreso y de ahí hasta eso piensen si es que hay algo que no pudieron entender, ¿sí?
Ya, ok, señores. A ver, preguntas que tengan hasta aquí tal vez. Ok, correcto. Entonces, ya. A ver, verán, señores, es que hay algún tema que ustedes consideran que no han entendido. O sea, y si ya revisan las grabaciones de la clase, ustedes tienen todas las grabaciones subidas a YouTube. Entonces, que hay algo que ustedes no entendieron bien, pues ahí tienen todas las grabaciones. De hecho, está hecho como un playlist, le hice como un tipo playlist para que ustedes puedan revisar cada uno de los, o sea, cada uno de los temas que hemos tratado, ¿no? Entonces están hechos ahí un playlist. Igual ya hoy día les reenvío el link de ese playlist al grupo de WhatsApp. Les reenvío para que ahí están todos los temas y pues bueno, si es que hay algo que ustedes no entendieron, pues ya revisen directamente desde ahí. Ok, entonces ahora sí ya enfocándonos pues en lo que viene haciendo ya las pruebas. Esta de aquí fue la que tomaron el último semestre. Ya entonces es de que vamos a resolver ahorita. Ya que tomarán en julio, por ahí estaba esta prueba. Julio, agosto, por ahí tomar. Ya. Entonces, a ver, empecemos con esta parte de aquí, ya. A ver, les dice, una máquina se vende por $1000 después de un aumento del 10%. ¿Cuál era su precio original? Ya, se repite, una máquina se vende por $1000 después de un aumento del 10%. ¿Cuál era su precio original? Ya. Entonces, ¿cómo sacarían ustedes esa parte de ahí? Ideas que tengan cómo sacar eso. El 10% de 1000. Ya, podría ser, a ver, una máquina se vende por $1000 después de un aumento del 10%. Ya. Ok, a ver, bueno, en este caso, si ustedes le realizan, pues bueno, ¿no es cierto? Aquí ustedes podrían llegar a la conclusión de lo siguiente. A ver, ustedes dicen que hay una máquina, se vende por $1000 después de un aumento de el 10%. Entonces, ya ver, espero que no esté más. Ya, entonces, a ver, la máquina en este caso se vende por $1000 después de que yo le haya aumentado un 10% al precio original. Entonces, como dice compañero, aquí si es que yo le saco en este caso el 0.1, que es sacar el 10% de 1000, pues aquí les da a ustedes $100. Entonces, ya, pues si ustedes le restan los $1000 que tenían menos los $100 que acaban de sacar ahorita, pues ¿cuánto les da esto de aquí? 900. Siendo ahí la respuesta que ustedes tienen marcadas en ese literal de ahí. Entonces, eso ya. Claro que ustedes, pues bueno, pueden realizarlo esto mediante regla de 3, también se puede. Pues, si no, pues ya pueden simplemente como que simplificar algunos cálculos y sacar eso de ahí. En la segunda pregunta, ustedes tienen lo siguiente. Dice, Marco retira del banco MiSol $3500, que representan el 25% de sus ahorros. ¿A cuánto ascendían sus ahorros hasta ese día? Y aquí, por ejemplo, es una regla de 3 simple. Esto sí es una regla de 3 simple. Claro, ustedes dicen, ok, sabes que mira, retiro $3500 que representa mi 0.25. Todo, ya saben, todo tiene que estar en tanto por uno. Entonces, claro, como me dicen a cuánto ascendían sus ahorros, es decir, el total, ¿cómo yo represento el total de algo? Pues ya les dije, el 100% se representa como 1. Entonces, ¿a cuánto ascendería ese total de ahí? Como esto de aquí es una regla de 3 simple, pues yo sé que es directa, ¿no? En este caso, más porcentaje de dinero, pues más dinero, ¿no? Obviamente, si tengo más porcentaje de dinero, tendré más dinero. Hago la regla de 3, me queda que X es igual, en este caso, 3500 dividido para 0,25 y haciendo los despejes y todas esas vainas, ¿ya? Y ahí hacen esa operación de ahí, sería 3500 dividido para 0.25 y eso les daría como respuesta aquí 14.000, ¿ya? Entonces, Profe, sí, cuéntame.
Profe, ¿no sería más fácil multiplicar por 4? Sí, también puede ser. Sí, sí, claro, porque como es del 25%, o sea, sí puede ser más fácil dado que justamente es del 25%. Entonces, si ustedes lo multiplican por 4, claro, sí saldría porque justamente es del 25% y 25 por 4 es el 100%. Entonces, sí. Pero claro, ¿qué pasaría si yo le digo que esos ahorros de ahí corresponden al 31%, por ejemplo? Ya, entonces, si corresponde al 31%, tal vez multiplicar por 4 ya no le va a dar la solución. Entonces, por eso es como que a veces, o sea, sí, por ejemplo, en el caso de este ejercicio, lo que nos dijo su compañero estaría perfecto, sí, es verdad, se puede realizar eso, pero no les doy este tipo de atajos porque no siempre va a pasar así. Entonces, yo no les puedo dar un atajo que ustedes solo van a poder realizar en este ejercicio. Claro, y si les cambia el porcentaje, como les dije, a 31, ¿qué hacen ahí? Nada, no pueden multiplicar por 4. Entonces, por eso yo no soy muy, la verdad, acostumbrado a este tipo de atajos que tienen por justamente este tipo de razones. Como que los trato un poco de evitar para, por si acaso, ¿no? Por si acaso se cambian los datos del ejercicio y tal. Pero bueno, digamos que para este sí se cumpliría lo que nos dice su compañero. Hasta aquí de los dos que acabamos de ver. ¿Tienen alguna pregunta? Ya ahí se irán haciendo, verán. Interactuarán todos, porque aquí ya es la prueba de todos. Allá. Así es que ahí no dice nada, ya se sale de mis manos completamente, sí. A ver, señorita Janina y Jimmy, a ver, veamos, ya. Vamos a ver, ustedes aquí les dice, vean, dicen, Marco retira $3,500. Ya, estos $3,500, sí, corresponden a cuánto? Corresponden al 25%. Aquí estoy poniendo la columna del porcentaje y aquí estoy poniendo la columna del dinero. Entonces, esos $3,500 dice que representa cuánto, el 25% del dinero de esta persona, ¿ya? Ahora, claro, me dice a cuánto ascienden sus ahorros hasta ese día. Entonces, es como que me están preguntando cuánto es el total de los ahorros que tenía esta persona. Entonces, claro, si yo aquí digo que el 25% corresponde a 3,500, ¿cómo yo representaba el 100% de algo en tanto por uno? Es lo que justo revisamos hace un momento. ¿Cómo representaba el 100% de algo en tanto por uno? Pues como uno mismo, ¿sí? Uno es el 100%, ya les había dicho. 80% es 0,8, 70% 0,7, etcétera, etcétera, ¿ya? Por eso pongo 1. Entonces, 1 a cuánto corresponderá. Como en este caso la regla de 3 es simple, tengo que saber si es directa o inversa. ¿Cómo sé si es directa o inversa? Ya les dije, si ambas cantidades suben, la regla de 3 es directa. Si ambas bajan, pues si la una baja y la otra sube, es inversa. En este caso ambas suben, por eso es directa. Cuando es directa, la multiplicación es en cruz. Entonces ahí lo único que hacen es multiplicar en cruz. ¿Y qué hacen? Les queda X. Y a ver, aquí si tal vez esta parte fue la que no entendieron, aquí les repito, les quedaría X por 0,25, que les va a dar 0,25X. ¿Es igual a cuánto? A 3,500 por 1, que son 3,500. Despejo la X. Ya saben que este 0,25 está multiplicando a la X de tal forma que el otro lado pasa a dividir, quedándome 3,500 sobre 0,25 y esto de aquí meten en la calculadora. Verán que la calculadora tiene que estar a la mano, o sea, de ley necesitan ustedes la calculadora tener a la manito, no pueden estar ahí, o sea, pensando en qué recién dónde estará la calculadora. Tiene que estar su calculadora a la mano para este ejercicio, porque cada segundo cuenta. Miren dónde está ahí el contador. O sea, de ver esto, la verdad desespera, o sea, desespera que no tienen idea ver este contador ahí restándose. Entonces, no se den el lujo de estar perdiendo el tiempo en tonterías, como que no tener la calculadora, que se me acabó la punta de lápiz, que no tengo hojas. O sea, ahí sí ya, pues cada uno tiene que procurar sus recursos y ya pues estar sin perder el tiempo. Como les digo, miren, ahí está el contador. Y para mentirles, y eso va baja y baja y baja y baja y uno se desespera, la verdad, de ver esa cosa ahí. Ya, entonces... Hasta aquí no sé si está entendido o hay alguna parte en específico que no entendieron, señorita Janina o Jimmy. Ya. Ok. Ya, ok, listo. Vamos con el siguiente ejercicio. Les dice, verán, Marta recibió un aumento del salario del 10%, pasando a ganar $2,500, pasando de ganar $2,500 a, ¿ya?
Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer aquí? Igual es otro tipo de regla de 3. Es así mismo, otro tipo de regla de 3. ¿Ustedes qué dicen? Aquí vamos a trabajar con los excedentes. Dice, mira, dice que esta persona gana $2.500. Supongamos que esto de aquí es el 100% de lo que gana. Ya sabemos que todos los porcentajes se van a representar en tanto por uno. Aquí está el porcentaje en tanto por uno y este es el dinero que esta persona gana. Entonces, Marta gana $2.500. Eso es el 100% de su sueldo. Claro, ahora dice que le van a aumentar el salario, que le van a aumentar de su salario un 10% más. Entonces, ¿cómo yo le represento eso justamente en esta parte de aquí? ¿Cómo le represento en tanto por uno a ese excedente? ¿Ya? Entonces yo lo voy a representar, ya saben, yo puedo representar, no solo es que es el 100%, es completo, o sea, digamos, no es que llega ahí, ese es el límite de los porcentajes. Pueden ustedes poner 112, 115, 120, 200, 300%, todo eso ustedes pueden poner. Entonces, por ejemplo, claro, si es que yo digo que el 100% es 1, si ahora quiero saber, digamos, del 110%, ¿cuánto será? ¿Por qué el 110%? Porque está ganando el 100% que es su sueldo y adicionalmente a eso le estoy sumando el otro 10% que ustedes tienen ahí. Entonces, eso es lo que se está haciendo. Del 100% del sueldo le estoy adicionando el 10%. 100 más 10 es 110%, ¿no? Entonces, esto de aquí le transforma tanto por 1 y sería 1.10. Es lo que yo voy a colocar ahí como 1.10. ¿Ya? Y de ahí, pues esto de aquí, este 1.10, ¿a cuánto será? Entonces, igual, regla de 3 en este caso, esta de aquí también es directa, de tanto así que me queda x es igual a 2.500 por 1,10. Meten esto en la calculadora y les da como resultado 2.750. Y ese sería el resultado del ejercicio. Sí, entonces, claro, por ejemplo, para este ejercicio, vuelvo y repito, ustedes les dicen, mira, Marta recibió un aumento de su salario del 10%, eso le están aumentando, pasando de ganar 2.500 a, eso quiere decir que los 2.500 que ustedes tienen aquí representa su 100%, el 100% en tanto por uno es uno. Ya, y de ahí, claro, ¿cómo yo represento ese 10% adicional que me están aumentando de mi sueldo original? Como les dije, el 100% es 1. Si yo le aumento ese 10%, sería 100 más 10, que les daría 110%. Este 110% yo en tanto por 1 lo puedo representar como 1.10. Entonces, yo el 1.10, en este caso, o el 110%, ¿a cuánto dinero corresponderá? Ahí ya está aumentado, bueno, ya está colocado ese aumento de salario que se les está refiriendo ahí. Hacen esta regla de 3 directa y les da como resultado 2.750. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Dice, a ver. ¿Es necesario poner los porcentajes en tanto por uno? Porque yo lo hago con los porcentajes en tanto por uno. O sea, sí, o sea, sí, la verdad sí les va a dar lo mismo, solamente que ustedes van a dividir cantidades tal vez un poco más grandes. La verdad es como les digo, todo cuenta. O sea, aquí, claro, pondrán 100. Porque, por ejemplo, aquí, ¿qué va a pasar? Verán, claro, si ustedes no le ponen en tanto por uno, ¿qué va a pasar? Aquí sería 100% y acá sería 110%. Entonces, 110, 110. Entonces, ustedes hacen, les va a quedar la multiplicación. Sería x por 100, les va a quedar 100x es igual a 2.500 por 110. O sea, ¿cuál es la diferencia de esto con esto? Que ustedes pueden ver que aquí tengo un montón de ceros innecesarios. Y así son muchos ceros que son innecesarios. Entonces, a la final, claro, yo aquí, ¿qué tengo que hacer? 100, mandarla a dividir al otro lado. X es igual a 2.500 por 110 y sobre 100. Y bueno, al haber hecho esta división, pues ahí sí, efectivamente me va a dar 2.750, que es lo que sacamos acá arriba. Entonces, o sea, sí les da lo mismo, solamente que están haciendo más pasos, pierden el tiempo colocando más números en la calculadora. Y eso, o sea, eso es en pocas el por qué no hago eso. Ya porque pierdo el tiempo metiendo más números, escribiendo más números, metiendo más números en la calculadora y seguramente haciendo más despejes de los que yo no debía hacer, porque aquí me salía 1 por x, que ya solamente es x, no tuve que hacer este despeje de aquí, ni esta división de acá, o sea, no se hacen este tipo de cuestiones. Entonces, claro, todo esto de aquí a la final son segundos, tal vez a usted le tome realizar estos 5 segundos, más de lo que me llegaría a tomar a mí. Pero claro, usted me dirá, son 5 segundos. ¿Me va a hacer problema por 5 segundos? Pues, o sea, sí, ¿por qué? Porque 5 segundos es en esta pregunta.
Y ahora si usted multiplica esos 5 segundos por unas 15 preguntas que sean así, entonces, claro, ya va a representarnos 5 segundos por 15 preguntas, ya le representa una cantidad de tiempo representativo. Entonces, por eso yo trato de hacer la menor cantidad de cálculos aquí, porque esos segundos que yo me estoy ahorrando, pues me pueden ayudar para una pregunta final o algo que justamente me falta el último. Entonces, igual cuando hagan operaciones, por ejemplo, digamos, ustedes tienen que despejar una ecuación, yo que sé, 7x es igual a 8x menos 1, ya por ejemplo. Digamos que les queda así. O sea, no hay necesidad de que ustedes se pongan ahí a escribir en la hoja 7x menos 8x es igual a 1. Menos x es igual a 1, por lo tanto x es igual a menos 1. O sea, hacer todo esto toma tiempo, toma 5 segundos más. Y otra vez les vuelvo a decir lo mismo. Esos 5 segundos se van a multiplicar por la cantidad de preguntas que ustedes tengan ahí. Entonces, al final representa, ya estamos hablando después ya de minutos, que cada minuto ellos ya ven que cuenta. O sea, no hagan esto, hacer esto de aquí, ya no está bien. O sea, ya claro, para lo que nosotros hicimos en lo que vimos del curso, que era aprender a sumar, restar, multiplicar, dividir, despejar, o sea, todo lo que vimos en el curso hasta en la revisión que hicimos hace un momento, hasta ahí está correcto que me hagan esto de aquí, pero ya ahorita, o sea, ya no deberían de hacer esto. Aquí es directamente, o sea, aquí, por ejemplo, ya directamente de aquí yo me voy acá y digo, ah, ok, este 8 yo sé que pasa a restar, entonces sería menos 8 más 7, que me quedaría menos x es igual a 1, entonces x es igual a menos 1. O si no, ya directamente yo sé que esta x va a ser a menos 1, ya pasando los signos de 1. O sea, ya las operaciones tienen que ser breves, sin estar haciendo este melodrama en los cálculos de aquí, porque no es necesario. Si ustedes se supone que por eso mismo ya estudiaron meses, ¿no? O sea, llevan meses en el curso, entonces no hay necesidad de que estén realizando pasos adicionales porque es tiempo que ustedes van a llegar a perder y que les va a faltar al final de la prueba. Eso nomás. Y ahí, eso, bueno, nada más. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Hasta aquí? Ya, vamos con el siguiente ejercicio. Les dice, ¿qué porcentaje de descuento se debe aplicar al precio de una mochila de 30 euros si se quiere que el precio final sea sean 7.5 euros? Repito, dice, ¿qué porcentaje de descuento se debe de aplicar al precio de una mochila de 30 euros si se quiere que su precio final sea 7.5? Entonces, ya pues ahí igual, ¿no es cierto? Tendrían que ser un tipo de regla de tres. Ustedes podrían decir que en este caso los 30 euros corresponden al 100%. O sea, aquí está euros, aquí está el porcentaje. 30 euros corresponde al 100%, entonces el 7,5 a cuánto porcentaje va a corresponder, o a cuánto tanto por uno va a corresponder. Otra vez, regla de 3 directa. X es igual a 7.5 dividido para 30. Ya están hechos los despejes. Vuelvo y repito, no necesito que ustedes se pongan a hacer melodrama haciendo ahí los despejes que mandan a un lado a multiplicar, al otro lado pasa a dividir, y que todo eso es tiempo. Meten eso en la calculadora y ahí me da esto que sería el 0.25. Entonces, esto es lo que a ustedes les queda, el 0.25. Ya, pero ¿cuánto ustedes tuvieron que aplicar de descuento para llegar a tener el 0.25? Pues ahí sería la resta, ¿no es cierto? 1 menos 0.25 que les da 0,75. Esto en porcentaje ya sabrán que es del 75% y por lo tanto esa de ahí es la respuesta. Entonces, esa es la forma en la cual tienen que ir haciendo. O sea, mientras menos pasitos hagan, pues mejor. Y todo es práctica, ¿sí? O sea, de verdad todo es práctica. Y si ya tienen todavía un mes para seguir practicando y practicando estas cosas. Ya, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna otra cuestión que tengan por ahí? Ya. Listo, siguiente. Entonces, veríamos con la pregunta esa de ahí. Les dice, calcular el 100, a ver, calcular el 10% del 30% del 60% de 900. Ya yo sé que esto de aquí se escucha muy variable, pues el 10, del 30, del 60, de 9000 es como que, what the fuck, ¿cuántos números hay aquí? Entonces, o sea, pero es súper sencillo. Todo esto en tanto por uno. Ya saben, todo porcentaje en tanto por uno.
¿qué hacen el 10%? 0.1. Y todos los porcentajes que ustedes tienen ahí se van a multiplicar. Todos, o sea, eso sí recuerden, sí les dije en la anterior clase. Todo porcentaje y toda probabilidad se multiplica. Nunca se suman las probabilidades. Nunca ni se suman ni se hace otra operación. La única operación que van a hacer entre porcentajes o probabilidades es multiplicar. Entonces 0.1 por 0.3 por 0.6, todo transformado en tanto por 1 y todo esto por 9000, nada más. Ya, entonces toda la operación que tienen que realizar, multiplicar cada uno de esos porcentajes hechos a tantos por 1, sería 0.1 por 0.3 por 0.6 por 9000, eso les da como resultado 162, que es la respuesta que tienen ahí marcada. ¿Preguntas desde quién? Ya, listo. Ya. Vamos con la siguiente, dice una empresa existen 34 personas designadas en el área de ventas, de las cuales 21 son asignadas a la parte de atención al público en forma presencial, 18 son asignadas a la venta online y 10 se encuentran asignadas a las dos formas de trabajo. Ya, entonces le dice cuántas de estas personas no son asignadas a ninguna de esta labor. 18 son asignadas a la venta online y 10 se encuentran asignadas a las dos formas de trabajo. A ver, dice una empresa existen 34 personas asignadas al área de ventas, de las cuales 21 son de forma presencial, de las cuales 21 son de forma presencial, 18 en forma online y 10 se encuentran asignadas de las dos formas de trabajo. ¿Cuáles de estas personas no están asignadas a ninguna de estas labores? 21 son asignadas a la forma presencial, 18 al online, 10 están asignadas a las dos formas de trabajo. A las dos formas de trabajo. Profe, Mande, dígame. ahí en ese ejercicio yo le sumé las 21 personas más las 18, ahí da 39 y le resté las 34 que dice al principio y sale 5. Le suma, a ver, 21 más 18 y de ahí le resta de las 34. Sí, profe. Creo que está bien. En el área de ventas, de las cuales 21 son asignadas a la parte de atención al público, 18 a la parte online y 10 de estas se encuentran asignadas a las dos formas de trabajo. O sea, creo que tiene que ver con justo esa parte que les dije al último de unión e intersección de sucesos. Y esto de aquí les quedo pendientes. Esto de aquí. Si es que no es así, pues serían como nos dice su compañero. Y con todo ya le revisaría más la siguiente clase porque sí tengo dudas de cómo realizar esto de aquí. No me acuerdo bien cómo lo he realizado. Pero bueno, si es que es como dice su compañero, pues bueno, ahí se correspondería con la respuesta de 5, pero les quedo debiendo esta de ahí ya para no perder mucho tiempo. Listo. A ver, en la siguiente pregunta dice, una universidad 100 estudiantes están inscritos en biología, 80 en química y 60 en ambos. ¿Cuántos estudiantes están inscritos en química, en biología o en química, pero no ambos? Ya, sí son preguntas justamente de eso de unión e intersección de sucesos. Entonces ustedes tenían la fórmula, verán, ahora vamos desde acá arriba. Ya verán, aquí la fórmula les decía P, déjenme revisar. Dice la fórmula... estadística. Y ahora en la fórmula les decía que es P de A unión B
es igual a la probabilidad de que ocurra el evento A más la probabilidad de que ocurra el evento B menos la probabilidad de que ocurra el evento de A intersección B. Ya antes ahí les había puesto como nota que cuando yo pongo este en este lado es cuando me va a pasar uno de las dos características o uno de los dos sucesos, ya, uno de los dos sucesos, y acá yo voy a poner cuando los dos sucesos se cumplan a la vez. Entonces, los dos a la vez. Es la fórmula de la unión e intersección de sucesos. Y en este caso, pues bueno, a ver cómo nos dice su compañero, pues bueno, a ver. Por ejemplo, aquí voy leyendo ya, me dice. Existe en una empresa 34 personas designadas al área de ventas. Ok. 21 de estas personas son asignadas a la parte de atención al cliente de forma presencial. Entonces yo puedo poner que eso es como la probabilidad de A, 21 personas. Más la probabilidad del evento B, dice aquí 18 personas son asignadas a la venta online. Entonces aquí te les podría ponerle 18 menos la probabilidad, aquí dice, y 10 se encuentran asignadas a las dos formas de trabajo. Aquí pongo las dos a la vez, entonces aquí le pongo menos 10. Ya, y todo esto de aquí sería igual a lo que estaba despejando aquí, la probabilidad de A intersección B. Pongo la probabilidad de A intersección B, que es de que una de las dos se cumplan a la vez. Entonces, claro, si es que yo hago ese resto de ahí, sería 21 más 18 menos 10. Eso me da como resultado aquí 29. Ya, entonces resulta que en este caso 29 personas trabajan, en este caso, en al menos una de las dos áreas. Ya, y además de eso, y que les preguntaba cuántas de estas personas no son asignadas a ninguna de estas labores. Entonces, claro, ahí es lo que ustedes hacen la resta que dijo su compañero. Tienen 34 personas menos las 29 que acaban de sacar y se les da como resultado el 5, que bueno, sería el 5 que igual dijo su compañero, sería eso mismo acá. Ya con eso mismo en mente, pues eso exactamente es igual a lo que hacen acá abajo. Exactamente lo mismo. Quisieron ahí arriba, hacen abajo. Dice, ok, en una universidad hay 100 estudiantes inscritos en biología. Y yo, bueno, de 100 inscritos en biología, 80 en química y 60 en ambos. Entonces, otra vez aplico la misma fórmula. Entonces, aquí están 100 inscritos en biología, es la probabilidad del evento A, más los 80 inscritos en química, probabilidad del evento B, menos los 60 que están inscritos en ambas actividades a la vez. Recuerden que aquí yo pongo los que están inscritos en ambas actividades a la vez. De ahí, claro, lo que me pide es cuántos estudiantes están inscritos en biología o química, pero no en ambos, es decir, en una de las dos materias a la vez, que es justamente poner la parte que me están pidiendo aquí. Recuerden que lo que está escrito al inicio es uno de los dos sucesos. Ya, entonces ahí yo pongo, hago eso de ahí. Hago esa operación y me queda, sería 100 más 80, que son 180, menos 60, 120. Entonces ahí ustedes sacan en este caso los 120, las 120 personas que, a ver, 120 personas que ustedes tenían, pero, ¿qué pasa? 100, a ver, una universidad, 100 estudiantes están inscritos en biología, 80 en química y 60 en ambos. ¿Cuántos estudiantes están inscritos en biología o química, pero no en ambos? Pero no en ambos. 120. A ver, en la universidad hay 100 estudiantes inscritos. En la universidad hay 100 estudiantes inscritos en biología, 80 en química y 60 en ambos. ¿Cuántos estudiantes están inscritos en biología o química, pero no en ambos? En biología o química, pero no en ambos, 120. En biología o química, pero no en ambos. Mm. Mm, 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 mm. Química, biología, 80 en química y 60 en ambos. En ambos. Sí, el señor del que el que me dio la respuesta hace un momento, tal vez sacó esa respuesta de 60 que tienen ahí seleccionada. Pero no, vamos. En ese de ahí no, profe, también saqué 120. Qué raro. En la universidad 100 estudiantes están inscritos en biología, 80 en química y 60 en ambos. ¿Cuántos estudiantes están inscritos en biología o química, pero no en ambos?
pero no en ambos. O sea, a ver, me parece. Parece que lo que toca hacer aquí es que, claro, como ustedes les dicen aquí, al poner esto de aquí, es que se cumpla una de las dos características. Una de las dos características o las dos a la vez. Es una de las dos características o las dos a la vez. En este caso, claro, aquí yo estoy asumiendo que dentro de este grupo de aquí, están inscritos los estudiantes, como dice aquí, de biología o química. Es decir, pueden estar inscritos los estudiantes de biología o los de química o los dos a la vez. Es lo que él entiende ahí, que están inscritos los de biología, los de química o los dos a la vez. Entonces, claro, como yo me dice aquí que quiero sacar, en este caso, los estudiantes que estén inscritos solamente en biología o química, pero no en ambos cursos. Entonces, por eso es que yo le resto aquí a la respuesta que obtuvimos, le resto esta parte de aquí, lo que dice que 60 están inscritos en ambos cursos. Le resto 60 de ahí así les quedaría los 60 que tienen como respuesta ahí. O sea, creo que hay falta esa pequeña como acotación ahí, tomar en cuenta que esta parte de aquí de la unión de sucesos es cuando ustedes se cumple una de las dos características a la vez o ambas, ya, o sea, es como justo aquí como la compuerta de la O que ustedes tienen aquí, es como esta O de aquí, que pueden estar estudiando biología, pueden estar estudiando química o pueden estar estudiando las dos a la vez. Entonces, claro, yo como quito esos estudiantes que están estudiando las dos a la vez, pues restándole, aquí ya me está dando que ambas materias estudian 60, entonces le quito esos 60 de ahí que acabo de sacar, y de ahí sí ya me quedaría los 60 finales, que sería la respuesta que está seleccionada aquí. Creo que esa es la explicación de este ejercicio. Ya, ¿alguna pregunta de este ejercicio de aquí? ¿Está entendido o no? Se divide para dos. No, o sea, a ver, claro, eso le digo, no lo vamos a dividir para dos, no, solo porque sí, o sea, aquí la explicación es que en esta partecita de aquí, o sea, en la fórmula que ustedes tienen aquí, en esta fórmula dice que se cumpla uno de los dos sucesos a la vez o los dos. O sea, es como tener una compuerta de la O en pocas. O sea, al poner aquí esta parte de aquí, esta parte de aquí es como tener una compuerta de la O. Y esto de acá es como tener, esto de acá es como tener una compuerta de la I. Ya, esas son las diferencias. Aquí tengo una O y acá tengo una I. ¿Cuál es la diferencia entre la O y la I? Era como les decía a ustedes cuando vimos esa parte de la lógica matemática. Les decía, por ejemplo, si a alguno de ustedes les digo, oye, no sé, Juan, ya. Juan, coge el marcador azul o el rojo. Ya, yo les decía, coge el marcador azul o el rojo. Entonces, claro, si Juan coge el marcador azul o coge el rojo o coge los dos, está bien, porque le estoy diciendo coge el marcador azul o el rojo. Es decir, que puede coger el azul, puede coger el rojo o puede coger ambos. En todos los casos está haciendo lo correcto. Mientras que en la compuerta de la I solamente dice, si le digo coge el marcador rojo y el azul, entonces él tiene que coger solamente esos dos marcadores. O sea, debe de coger estrictamente los dos marcadores, ¿ya? Entonces, esa es como la explicación. Entonces, por ello, aquí yo estoy, cuando tengo la O, estoy metiendo que coja el marcador rojo, coja el negro o coja ambos. Mientras que acá estoy solamente diciendo que coja ambos. Entonces, claro, como estoy ahí metiendo tres posibilidades de que coja una materia, la otra materia o ambas materias, entonces por eso yo aquí lo que necesito para que solamente me quede que coja la materia A o coja la materia B, pero no ambas materias a la vez, es decir, A y B, pues lo que yo hago es restar, quitar este pedacito de aquí. Esto lo voy a quitar. ¿Cómo lo quito? Le resto justamente que ya me están diciendo que ambas materias estudian 60 personas, entonces por eso de los 120 le quito esto de aquí, que son las 60 personas, y 60 menos 120, y si ya les queda solamente las personas que estudian o química, o sea, que estudian o solamente química o que estudian solamente biología. Ese es el objetivo, porque ustedes en esta parte de aquí, como les digo, tienen estudiantes que estudian solo biología, que estudian solo química, y que estudian las dos a la vez. Todo eso está metido ahí. Ya, pero yo no quiero tener también a los estudiantes que estudian las dos a la vez. ¿Cómo les quito? Pues restándole de los 60 que ya me están diciendo que estudian ambos, pues eso le quito. Entonces ahí ya le quito esa parte de los 60 y de ahí sí ya me queda pues los estudiantes que solamente me están pidiendo, que son los que estudian o solo biología o solo química. Esa es la explicación de este ejercicio de aquí.
Ya, eso sería, bueno, de ahí a la siguiente clase, pues ya lo voy a revisar mejor el PDF, porque la verdad sí no me acuerdo de algunas preguntas, entonces ya lo revisamos bien. Y de ahí sí ya iríamos avanzando. De su parte, lo único que les pido es que ustedes vayan a revisar lo que vimos en la clase, todo lo que hemos visto en las clases. Si es que hay temas que no entendieron, ya saben, tienen las listas de reproducción y eso vayan buscando ahí. Que hay temas específicos que no entendieron. Por el resto, no se preocupen, ya yo les ayudo en esta parte del examen y ahí vamos viendo cómo se soluciona. Sí, eso nomás, chicos. Antes de ir a estudiar, por favor, ya verán que tienen un poquito menos de un mes para el examen y eso nomás es todo. Ya. Gracias, chicos, pasen bien y hasta luego. Luego, listo. Hasta luego, chicos. Listo.